Supercrack Estrella presenta escena del crimen en Google Maps junto Monumento OVNI. Esta imagen aterradora de Google Maps es que la escena del crimen. En Google Earth, en una imagen tomada en el año 2009 en Holanda, podemos ver la escena del crimen. Sabemos que el año 2009 fue el Festival de la Bestia, así que más que posiblemente sea la escena de un sacrificio humano a los diosas, ya que en ese año del 2009 se realizaron muchos sacrificios humanos al ser el año del Festival de la Bestia. La vista aérea pertenece a una plataforma de madera sobre el agua en Beatrix Promenade, Almere, en los Países Bajos, muy cerca de Ámsterdam. Dos personas se encuentran con lo que parece ser un rastro de sangre enorme. Hay varias hipótesis que florecen a lo largo de internet, y la principal es la de un asesinato violento. Otra dice que se trata de huellas que han desgastado la madera, y hasta se habla de que estaban bañando a un perro. En este lugar suelen adorar a los dioses. Una prueba de ello es que a muy pocos metros de donde está la plataforma de madera sobre el agua en Beatrix Promenade, Almere, hay un monumento a un ovni. El 29 de agosto de 1979, dos tripulantes de aviones militares holandeses pierden sus vidas en su intento de interceptar el ovni. El monumento está en Almere, Holanda. Fue creado por el escultor inglés Tom Puckey. Recordemos una vez más, aquí es donde están las imágenes de Google Earth, con el sacrificio humano. Ambas cosas están relacionadas: sacrificios humanos y ovnis demonios. Monumento del incidente de Soesterberg, Holanda, el 29 de agosto de 1979, dos tripulantes de aviones militares holandeses pierden sus vidas en su intento de interceptar el ovni. El monumento sito en Almere, Holanda, fue creado por el escultor inglés Tom Puckey. Y justo aquí donde está este monumento está la escena del crimen de Google. Pero no fue el único caso de ovni con muertes en Soesterberg, Holanda. Hay un caso más. Países Bajos, avistamiento de ovnis en la base de Soesterberg. Se han producido eventos relacionados con los ovnis que no son tan conocidos como otros, pero que siguen siendo inquietantes. Este es el caso del ovni que sobrevoló la base de la Fuerza Aérea Soesterberg. MUFON, conocida como la organización número 1 en la investigación y difusión de los fenómenos ovni y todo lo relacionado con la ufología, lanzó recientemente un nuevo testimonio. Esta vez, procedente de Holanda, donde un soldado informó sobre el encuentro que tuvo la base de la Fuerza Aérea Soesterberg con un ovni, lo que los afectó más de lo que nadie podría imaginar. El evento tuvo lugar el 17 de febrero de 1991, durante las primeras horas de ese día, dice que junto con un compañero, estaban en guardia. De un momento a otro, los dos presenciaron una extraña luz en el cielo que brillaba desde una distancia de aproximadamente 30 kilómetros. La extraña luz hizo una maniobra extrema y, en cuestión de segundos, fue colocada sobre sus cabezas. Solo allí pudieron identificarla como una especie de objeto volador. Los dos soldados estaban totalmente sorprendidos, porque la maniobra que acababan de hacer era imposible, no solo para un avión terrestre, sino para cualquier humano, porque la velocidad los habría matado. El ovni estaba inmóvil en el cielo, ubicado justo encima de los dos soldados. Según sus declaraciones, no emitió ningún sonido, ni siquiera tenía una forma que pudiera explicarse. De hecho, lo único definido en él eran los círculos que lo rodeaban, que brillaban en sentido antihorario. Estos puntos, después de unos minutos, comenzaron a brillar a toda velocidad y el objeto desapareció, de un segundo a otro. Sin embargo, lo peor para los militares no era el miedo a presenciar un avión que obviamente no era de origen terrestre. El miedo llegó más tarde, cuando notaron una especie de nevada bastante fuerte que se formó en lo alto y comenzó a descender a donde estaba. Poco después del avistamiento, los dos soldados se enfermaron gravemente, sufrieron vómitos continuos, fiebre muy alta y dolor muscular que los atormentó durante días. Los militares, que decidieron permanecer en el anonimato, terminaron su historia afirmando que fue la peor experiencia de su vida, hasta el punto de que el dolor fue tan intenso que ni siquiera podía hablar correctamente. La veracidad de esta historia puede ser cuestionada, pero MUFON no se caracteriza por noticias falsas o falsas. ¿Crees en las palabras de estos soldados holandeses? Este es el informe de un ufólogo de Brasil. El informe está traducido al español, así que notaréis fallos en la traducción. Este es uno más de los muchos casos envueltos en polémica y desconfianza, debido a falta de conocimiento del público. Durante muchos años de experiencia en investigación y recoja de datos, este fue el caso más polémico que de alguna forma merece una atención más especializada y redoblada. En 2006 tuve la oportunidad de permanecer en 3 ciudades en Holanda durante 6 meses. Ciudades estas: Mons,
Münster, Rotterdam y por fin Almeerstad, en la ciudad de Münster a sur de Holanda y Rotterdam, tuve la oportunidad de conocer una persona de la cual fue atribuido nombre ficticio de Ivan der Land. Debido al mismo no querer su nombre revelado, Ivan der Land relató algunos acontecimientos ocurridos los años 70, en operaciones militares en aquel país. Según la descripción de Ivan der Land, habría existido una caída o abatimiento de un ovni de forma intencional. Ivan der Land, radarista de torres de control y tráfico aéreo militar los años 70, los radares militares estarían constantemente a monitorizar el espacio aéreo ya muy que eran detectados y seguidos atentamente todos los objetos anómalos en los radares EQ. Ivan der Land cuenta que existía un pasillo aéreo que venía del sur de Francia, Bélgica y Holanda, desapareciendo en el Mar del Norte. Todo este trayecto sería efectuado siempre en la orilla fronteriza alemana o relativamente cerca de esta. Tendrían entonces las fuerzas militares se reorganizado para una operación militar de entrenamiento entre varios países, según se calcula que fuera un ejercicio militar, pero que de ese ejercicio habría ocurrido la caída de un objeto volador no identificado que ya venía a ser controlado por los monitores de los radares militares. Tras obtener todas estas informaciones y ya estar residiendo en la reciente joven ciudad de Almeerstad a norte de Holanda, 35 kilómetros de Ámsterdam, durante uno de los paseos matinales fue posible encontrar un extraño e insólito monumento ovni en una escuela de la ciudad. Monumento este creado por el escultor. Purificar. ¿Cuál es el motivo de este monumento? Solo se sabe hasta el momento que este fue solicitado por la escuela de la ciudad. Tom Puckey no tiene cualquier conocimiento sobre insólita ocurrencia en Holanda. Alias, cualquier persona que no esté conectada al tema de carácter ufológico nunca va a entender cuál la importancia de este estudio, o casos ocurridos en su padres y otros. Es de destacar que además de este monumento de Tom Puckey, se encontraban otros dos objetos o monumentos con formato circular, que me despertaron bastante atención: UFO Monument Almeerstad Tom Puckey Image Nuno Alves. Tras recoger toda esta información, fue efectuado un artículo hablando de este insólito incidente en Holanda, donde más tarde, se vino a crear un conflicto y descreencias por falta de más evidencias y pruebas que comprobaran realmente que este caso sería real. En medio de tanta polémica con origen en el Brasil, en una web local en Minas Generales, inició la creencia de que yo aún habría inventado tal historia, que el referido Ivan der Land sería un personaje imaginaria. Ivan der Land, desde el inicio que fue referenciado tratarse de un nombre ficticio, por gana del propio. Desde el principio de esta abordaje, es de referenciar y de alguna gran importancia colocar unos paréntesis de una falsa información pasada en internet, de que yo habría dicho y afirmado la caída del ovni de Holanda. Informo nuevamente que no afirmé tal caída, pero sí Ivan der Land afirmó la caída de un objeto volador no identificado. La información fue pasada para lo público de forma a dar conocimiento y continuación de una investigación con el ámbito de obtener más informaciones de esta ocurrencia. Para se incriminar es importante tener pruebas de eso y no hablar por bello placer de que se es fraude. Si fuéramos por este medio, todos los casos envueltos en secretismo serían invenciones o fraudes de los investigadores. Es el denominado encubrimiento ufológico descentralizado a que mucho se habla y especula, pero que en la hora de la verdad nunca presentan pruebas de cualquier base teórica o fundamentalista sobre el tema. Simplemente es fraude porque se quiere que así sea. Cuando existe un fraude por norma y ética en la ufología, son presentadas pruebas de esa misma materia, fa que cábala, con las debidas explicaciones. Lo que no acontece en este caso. Sin pruebas no existe cualquier fraude, a que darse continuidad del trabajo en la investigación, que fue este el caso pasado en Holanda los años 70, cuando tenemos fuertes evidencias de esta materia. Debido al hecho de haber creído ampliamente en el respectivo Ivan der Land, se inició una investigación más exhaustiva, aun cuando se hablaba que en Holanda ningún investigador o entidad de investigación ufológica tenía cualquier conocimiento de este incidente. Pongan la verdad no tardaba en llegar, y en buena hora, después de una alerta colocado en el blog UFO Portugal a solicitar más información sobre este incidente, recibimos un email de Toine Trust, investigador privado holandés, que nos envía un link con informaciones preciosas. Soesterberg, 29 de agosto de 1977. En 1977, en la base militar en Soesterberg, Holanda, estaban estacionados aviones F-4 Phantom del 32 Escuadrón Táctico de Combate UA, que estarían en el local para ejercicios militares, ejercicios estos de mantenimiento y rutina militar, con entrenamientos tácticos de combates aéreos aire-BS-aire. La interceptado del ovni por encima de Soesterberg durante una alerta originado por las torres de radar aéreo el primer teniente Mickey Johnson y su asistente de armas Patrick H.
Pondrón, también primero teniente, despegan con su F-4 equipado con misiles A-C-M, con objetivo de interceptar el objeto volador no identificado. Debido al equipamiento de estos aviones, todo indicaría que el objetivo sería de cierta forma abatir el objeto desconocido. Momentos más tarde el referido avión despena así en el Mar del Norte cerca de la isla de Terschelling, donde ambos tenientes pierden sus vidas en la intercepción del OVNI. F-4 Phantom Tactical Combat Air Force USA. Desde el momento en que ocurre este accidente y se enteró que algo se estaba pasando, nuestros amigos de la Armada holandesa de origen Runlaf barren las aguas del Mar del Norte de día y de noche a busca de un objeto derrumbado. No se sabe si sería el avión o el OVNI. Según fui informado en 1977, ya todos los F-4 Phantom estaban equipados con sistemas de localización, radiobaliza, que emite una señal de radiofrecuencia de emergencia de localización. Según Roberto Plaza del Grupo Aviación Militar, lo aún tendrían los pilotos en las sillas después de inyección de forma a equipos de búsqueda y salvamento de la Fuerza Aérea y Marina puedan efectúen una intervención con más eficacia y rapidez en el auxilio de sus militares. Ya para confirmación sobre este referido equipamiento, el comandante José Guilherme Raimundo, piloto experto, confirma que el equipamiento tiene por designación el nombre de el Emergency Localizer, o sea localizado de impacto. Con este sistema no necesitarían de llevar días a busca de un avión abajo del mar, pero sí necesitarían de algunas horas. Las explicaciones presentadas en la época por las fuerzas militares, para con lo público, sería de que el avión se habría despenado durante un ejercicio común, mientras volaban a un bajo nivel de intercepción. El avión se despenó en el Mar del Norte en el área de la isla Terschelling. Mickey Hosson y el primer teniente de armas Patrick H. Pondrón habrían fallecido con la caída del avión en el Mar del Norte. En la base del periódico El Interceptor Soesterberga 2 de septiembre de 1977 se encuentra su estado de óbito mortuario de ambos pilotos. Lamentablemente la imagen no fue posible recuperar en formato mayor. Desde ya solicito a buscar en el Google imágenes por UFO Crash Soesterberg F-4 Phantom, Gary Steadman fotografía y elemento de la revista británica de aviación RSN. Pongan Gary Steadman dice que lo Kickstep Reactionary Alert tiene más de 20 años de experiencia de vuelo. Considera que es extraño un avión de alerta y reconocimiento estar equipado con misiles AGM para ejercicios. Acerca de las circunstancias del accidente no se menciona cualquier información del que habría llevado el mismo a se despenar o cuál su avería técnica. Todo este incidente es envuelto en grandes misterios que para los que no tengan el mínimo de conocimiento pueden llevar este caso a cábala, ridículo. Pongan las evidencias tiene viniendo a manifestar con fuertes evidencias de que las fuerzas militares estaban interesadas en estos objetos voladores no identificados, como ya se venía a registrar en la vecina Bélgica y Francia. Gary Steadman, fotógrafo de aviación que no se interesa mucho en el fenómeno OVNI, pero que tiene un especial interés en los encuentros de aviones militares con ovnis, regularmente escribe artículos para unos años en un caso semejante de que la RAF americana. William Schaffner hizo algunas investigaciones y dije que aquí hay una pieza en la escritura informe que no se enfoca en los entusiastas de la aviación que no están familiarizados con el fenómeno OVNI. En preparación, tras varias llamadas al Ministerio Aéreo de Informaciones, donde Schaffner intentó obtener informaciones sobre el caso, recibió una respuesta de un americano sobre la pérdida de su compañero a mediados de los años 70 en la F-4 Phantom, del 32 Escuadrón Táctico de Combate estacionados en Soesterberg. Este piloto relata que el avión F-4 Phantom se habría despenado en el Mar del Norte, y que sus dos tripulantes habían llegado con vida. Pongan la comunicación oficial de la Fuerza Aérea Americana a familia fue de que el avión se habría despenado en el Mar del Norte durante un ejercicio UNRE-UNAGM, que fue considerado como un accidente. Schaffner fue informado de algunas compilaciones que dicen no quepan en el escenario. En un periódico holandés ese mismo día es editado un informe de un avistamiento ovni con formato discoidal plato por encima de la base aérea de Soesterberg. Para aquellos que hablaban no existir referencias sobre esta materia, creo que sea un baño de agua fría debido el tema en la época haber sido muy comentado tanto en medio militar como en el público en general. Si supone que los aviones habrían despegado para efectivamente interceptar este ovni que es referenciado por el periódico.
Quién sabe si este armamento ya tendría el objetivo de abatir el ovni, visto que los misiles AGM, según una investigación, son misiles de largo alcance, con velocidades ultrasónicas, que tendría la capacidad de conseguir acompañar o abatir un objeto volador no identificado, ovni que alcanza velocidades superiores al de un común avión militar convencional, según los muchos relatos existentes de pilotos militares y civiles expertos con muchas horas de vuelo. Gary Stedman encuentra no se sabe cómo, correspondencia o informe del hermano de uno de los fallecidos tenientes, de que se habría chocado con su avión contra un disco duro, ovni, solo no sabe si fue en ese lapso de tiempo que el avión F-4 Phantom se habría despenado durante comunicación con ambos pilotos. Con esta referencia quedamos por saber si en esta situación estuvo solamente uno o más aviones envueltos en la intercepción del objeto volador no identificado. Debido a dificultad de la traducción de holandés, es complicado entender algunas palabras o significados. Pongan es de destacar que es un tema demasiado interesante, que para el laico público es un caso bastante desconocido, que solo tuvo más conocimiento después de la tentativa de desinformación por una entidad brasileña vía fanzine, en la tentativa de desmistificar el caso con falsas alegaciones, sin tener el mínimo cuidado de investigar el tema que está disponible en internet, aunque no sea de fácil acceso, debido a su contenido encontrarse escrito en holandés, lo que dificulta la suya busca. Tras haber efectuado un ligero análisis entre esta y la primera materia sobre mi primer artículo, fue posible concluir que se trata del mismo incidente, además de toda la controversia. Durante la busca de más informaciones, otros investigadores particulares Jeff Adams y Alan Knaughton, de Holanda refieren que el caso es conocido, aunque ya haya conocimiento del incidente, que de hecho alguna cosa habría caído, aunque no sabiendo cuál el local de la caída del objeto volador no identificado, donde los locales específicos designados le listado Suoye o Mar del Norte, isla de Terschelling. Si fuera Almeerstad, el respectivo monumento ovni, haría algún sentido, lo que nos lleva a creer que sea el local de la presumible caída del ovni o tal vez no. En febrero de 1979 existieron nuevamente observaciones sobre la base de Soesterberg, donde los varios puestos de seguridad en el aeropuerto militar entraron en alerta. Estos acontecimientos, según el ya fallecido Dr. de Graaf, es uno de los mejores y más interesantes casos ovni holandés de todos los tiempos, donde existe la referencia al libro UFOs Observaciones sobre los Países Bajos y Bélgica, que relata este incidente. El informe de la observación del ovni sobre Soesterberg en la mañana del sábado de 3 de febrero de 1979 fue posteriormente examinado por 3 miembros del grupo de trabajo Novovo, entre ellos el ya fallecido Dr. W. de Graaf, que trabajaba en el Instituto Astronómico de Utrecht, que dieron la continuidad de analizar todas las posteriores ocurrencias. Ante todas estas informaciones que nos fueron transmitidas, créese que eventualmente, si haya despenado un ovni sobre el suelo o Mar del Norte conjuntamente con el avión F-4 Phantom, las dificultades mayores son la postura de la Fuerza Aérea holandesa y americana, que no permiten cualquier salida de información de su interior para con los investigadores sobre lo que realmente se pasó durante todo el incidente, visto que todos los argumentos no hacen cualquier sentido para un simple accidente de ejercicio militar, especialmente cuando este avión se encuentra equipado con misiles AGM. Basándose en los datos actualmente disponibles, debería tenerse en cuenta que la base Soesterberg al 3 de febrero de 1979 es visitada por desplazándose con un sistema de luces, y que sin embargo, existe claramente un informe ovni. Este mismo año de 1977 en Dijon, Francia, ocurre una otra intercepción con el piloto M. Giraud de la Fuerza Aérea Francesa a 7 de marzo. M. Giraud, piloto del escuadrón Mirage 4, es llamado a efectuar una intercepción después de la detección de un ovni en los radares de las Fuerzas Armadas y Civiles. Durante la intercepción M. Giraud coge el mayor susto de su vida cuando el objeto entra en ruta de colisión con su Mirage 4, a una distancia de colisión de 1500 metros. El ovni desaparece súbitamente con una velocidad vertiginosa. Los años siguientes más ocurrencias de esta envergadura ocurrieron en toda la Francia, donde aviones pierden súbito control durante aproximación de ovnis. ¿Sería este el caso ocurrido con la F Phantom en Soesterberg? ¿Tendrían los pilotos colidido realmente con el ovni tras perderlo control de la F Phantom?
tanto por el detallado informe del grupo Novovo que resulta de la observación realizada, los miembros de este grupo recibió de las autoridades el permiso para hablar con las testigos en la propia base, el Novovo por lo tanto consideró que las observaciones no tienen explicaciones. Un mes después, a 2 de marzo de 1977, observóse nuevamente un ovni en Soesterberg, esta vez observado por militares americanos en la base. Soesterberg tiene un largo registro histórico de encuentros con ovnis, aunque el más trágico e infeliz ocurrencia haya sido registrada en 1977, con la pérdida de un avión F-4 Phantom y de sus 2 tripulantes. Este es un caso envuelto en misterio, del cual existe solamente evidencias. Como en todos los otros casos de ocurrencias de carácter ufológico, existe una referencia de que Soesterberg almacenaba armamento nuclear, y al que sabemos existe una grande y vasta cantidad de relatos, militares y civiles de que ovnis estarían sobrevolando constantemente bases con equipamientos nucleares. En noviembre de 1975, un gran número de bases en los Estados Unidos eran visitadas por ovnis y misteriosos helicópteros. Siguiendo todas estas evidencias y link enviado gentilmente por el investigador holandés Toine Trust, cabe al lector quitar sus conclusiones del en cuanto a ser una historia inventada segundo y su polemista Pepe Llaves con falsas créditos del fenómeno y encubrimiento general para con lo público. Este es más un trabajo de este insólito y tan difamado caso ovni de Holanda. Las investigaciones tendrán continuidad, esperemos en breve poder traer a conocimiento del público más novedades sobre este y otros incidentes ocurrentes. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.